Bueno, muchas gracias, Catalina, por aceptar nuestra invitación para tener esta charla en Curuba y Cocuyo. Y bueno, sabemos que estás muy ocupada, entonces vamos a empezar directamente con nuestra conversación e iremos saludando a las personas que se vayan presentando en el live. Igual les recuerdo, toda la información va a quedar en nuestra cuenta y luego va a estar en el podcast de Curuba y Cocuyo. Bueno, cuéntanos, Catalina, ¿cómo empezó esta historia migratoria? ¿Cómo llegaste a Alemania? Bueno, Mariana, primero que todo quiero agradecerte por esta oportunidad, por esta linda invitación y bueno, agradecer a todos los que están participando de este live. Bueno, te cuento que yo llegué a Alemania exactamente en el invierno de 2009. Llegué a Alemania porque me gané una beca para venir a estudiar y terminar una parte de mi carrera pedagógica acá. Yo soy docente y así fue como llegué a este país, exactamente. Rápidamente me di cuenta que me gustaba mucho el alemán, más de lo que antes había podido creer. Me gustó la cultura, me sentí muy bien, me sentí como en casa, tengo que decirlo. Y desde ese entonces, bueno, me enamoré de Alemania. ¿Y ya sabías alemán cuando llegaste? Muy poco. Pensé que sabía más de lo que en realidad sabía, pero cuando te confrontas, bueno, con la cultura, con el idioma del día a día, con lo rápido que hablas, bueno, fue obviamente un reto, pero bueno, lo logramos en un corto tiempo. ¿Y viniste a hacer qué? ¿A qué parte, qué estudios venías a hacer? Bueno, yo vine exactamente al sur de Alemania, una ciudad que se llama Freiburg, y venía a hacer un año de mi carrera en una universidad pedagógica que tenía convenio con la universidad donde yo estudiaba en Colombia. Ujú. O sea, viniste de De intercambio, solamente por un intercambio. año. Ok. Solamente por un año, con fecha de regreso, e incluso, bueno, me regresé a Colombia luego de mi estadía de ese año. ¿Y eran clases todas en alemán o estabas en un programa en inglés o cómo fue? Absolutamente todo en alemán, incluso con exposiciones y trabajos, un reto. Yo me vine con una amiga y bueno, entre las dos nos ayudamos mucho y bueno, nos esforzamos por sacar todo adelante. ¿Y qué sabías de Alemania antes de irte? O sea, ¿te presentaste solamente porque había la posibilidad de la beca o siempre había sido un país que te había llamado la atención? Bueno, tengo que decirte que yo hasta ese entonces vivía muy contenta en Colombia, o sea, nunca fue un sueño quererme ir de Colombia, querer ir a otro lugar, pero bueno, rápido se presentó la oportunidad y bueno, comencé a consultar mucho más a fondo sobre Alemania y bueno, me encantó la cultura, me encantó un país que ha sufrido tantas cosas, que haya superado, que se haya superado y que haya tenido avances tan grandes. Entonces, bueno, me gustó también el alemán, un idioma súper exacto y súper concreto. Y bueno, así emprendimos y así comenzamos. ¿Y cuántos años tenías? Tenía 18 años y obviamente para mis papás fue, wow, ¿cómo te vas? O sea, yo nunca había salido de Colombia. Entonces, claro, obviamente fue algo muy grande. Pero entonces estabas en qué semestre cuando te fuiste. Llevaba 2 años de mi carrera. Ok, entonces te graduaste Ujú. súper jovencita del bachillerato. Sí, sí, yo me gradué muy joven del bachillerato y bueno, eh, sí, o sea, fue algo que al principio obviamente un poco de temor, desconocimiento, o sea, nunca haber vivido lejos y mucho menos en otro país, otra cultura, un idioma totalmente diferente, entonces sí fue un gran reto, pero tengo que decirte que un reto que me ayudó muchísimo, bueno, a crecer como persona, a ser la persona que hoy soy, a valorar también muchas cosas de mi país, de mi familia y también a nutrirme y a coger también muchas cosas de la cultura alemana. ¿Qué fue eso que al comienzo, recién llegada a los 18 años, más te sorprendió de Alemania? Como lo bueno y lo malo. Bueno, la puntualidad me sorprendió increíblemente porque es exacta, o sea, sobre el segundo, sobre el minuto, esa puntualidad me sorprendió mucho. Tengo que decir también la limpieza de Alemania, la infraestructura es increíblemente, o sea, es muy diferente a la de Medellín, mi tierra natal. Eh, bueno, la gente también tan grande, yo tengo 1,62 m, la gente es grandísima, el invierno muy frío, o sea, un invierno que uno no conoce y que bueno, al principio un poco lo aturde y es lindo, pero obviamente uno sufre con los cambios así tan fuertes de clima, ¿no? ¿Y qué extrañabas en ese año? ¿O fue todo tan novedoso que no alcanzaste a sentir nostalgia? Yo tengo que decirte que
no alcancé a sentir mucha nostalgia, a no ser cuando me enfermé un par de veces con gripa por el cambio del clima, pero de resto era todo tan bonito, o sea, disfruté cada segundo, cada momento, cada experiencia, cada viaje, fue muy bonito y muy enriquecedor. Y cuando fue el momento de devolverte, ¿qué pensaste? Bueno, ya terminó esta etapa, yo me regreso a Medellín, sigo estudiando, o tenías, o se quedó ahí la espinita de, bueno, quiero volver después de terminar la carrera. Tengo que decirte que se quedó y me dio muy duro de volverme a Colombia, o sea, nunca lo hubiera imaginado porque, bueno, aparte que ya me había enamorado de toda la cultura, del idioma, me sentía muy bien aquí, bueno, también ya había dejado mi corazón aquí y me había enamorado de un alemán, entonces el decir adiós, despedirnos, más que todo con esa zozobra de no sé si va a funcionar en otro momento, no sé si voy a poder regresar, fue triste, fueron unas semanas tristes antes de mi partida, pero bueno, luego movimos cielo y tierra y bueno, regresé para quedarme. Pero entonces, ese chico del que hablas, ¿es tu pareja actual o Pre- es otra persona? Sí, es el chico ok, del que hablo, es mi esposo actual, le llevamos muchísimo tiempo juntos, o sea, claro, desde el porque comienzo. Ujú. entonces, ¿qué pasó? Bueno, tú lo conociste a él y lo conociste en la universidad. No, yo lo conocí por medio de unos amigos y bueno, rápido nos enamoramos, rápido, bueno, como se dice en las historias de amor, almas gemelas, nos sentimos como almas gemelas y bueno, hasta el día de hoy nos entendemos mucho y bueno, luchamos por nuestra relación, tuvimos una relación de aproximadamente 6 meses a distancia que yo estuve en Colombia y Ujú. luego Y tú regresé. te devolviste como a explicarle la situación a tu familia, mirar en la universidad, pero con el objetivo de regresarte a terminar la carrera en Alemania. Mira, no, o sea, a ver, sí y no. Obviamente, bueno, mis papás, toda mi familia, todo mi círculo social sabían de la existencia de bueno, de mi hoy esposo, Ujú. en ese tiempo mi novio Adam. Y bueno, yo dije, para yo regresar a Alemania, o sea, tengo que regresar de todas formas con un nivel de alemán mucho más alto, porque bueno, yo no estaba dispuesta a lograr las cosas así, sino a lograrlas pues, bien. Entonces yo regresé primero a seguir formándome en el idioma, a seguir mejorando mi nivel de alemán. Y eso fue, bueno, lo que hice ese primer año luego de mi regreso y luego comencé a estudiar aquí desde cero porque no reconocían en ese entonces todo. Y, Ujú. pero actualmente escucho de personas que lo han reconocido, pero claro, desde el 2010 hasta hoy han habido Claro, muchos los avances. cambios. ¿Y Ujú. era una licenciatura, era pedagogía lo que estabas Era una estudiando? licenciatura en educación infantil y Ujú. bueno, aquí la volví a hacer y tengo que decir que valió la pena haberla hecho porque es muy diferente, es muy Claro, diferente. Los otro métodos, método. es otro método, la pedagogía tiene otro enfoque, el niño también es visto desde una posición diferente, entonces bueno, me sirvió muchísimo haber tenido la oportunidad de realizar estos estudios acá en Alemania. ¿Y tu familia cómo reaccionó cuando les dijiste, bueno, vengo pero por un ratico, no me devuelvo definitivamente? Y más pues porque tengo una pareja y mi proyecto ya va a ser en otro país. Bueno, para ellos obviamente fue un susto y bueno, una alegría como revuelta con un poco de tristeza, de nostalgia, obviamente pues el orgullo de saber que he estado logrando cosas, que quería incluso llegar mucho más lejos, pero obviamente la nostalgia de no saber cuándo iba a regresar. Y tengo que decirte que la primera vez cuando yo llegué a Alemania, fenomenal todo, pero la segunda vez cuando yo en Colombia dije, ok, esta fue mi vida en Colombia, al menos por los próximos, no sé, 10 15 años, yo regalé todo, yo me deshice de todo. Y entonces ya salir de mi casa con 2 maletas, arrastrando 2 maletas y diciendo chao y no saber exactamente cuándo iba a ser la fecha en que los iba a volver a ver, con algo muy diferente a lo que Claro. conocía al principio. ¿Pero tú ya regresabas para vivir con tu novio o ibas a No, vivir sola y cada uno por su sí. parte? O sea, yo regresé para vivir sola, yo regresé a estudiar alemán, yo tenía, o sea, todo un apartamento, tenía todo lo que necesitaba, porque tengo que decirte que, bueno, el amor me salió un poco, pero en ese tiempo era de todas formas todo un poco indeciso, todo un poco no tan seguro, ¿no? No, y Entonces, además estaban muy obviamente, jóvenes sí, también. ¿Qué edad sí. tenías? ¿20 en Bueno, ese momento? yo tenía 19 y mi esposo es 11 años mayor que yo, Ok. entonces él sí tenía un poco más claro qué era lo que quería, pero igual, eh, o sea, somos dos personas de dos culturas diferentes, éramos personas jóvenes, entonces todo todavía era un poco inseguro, entonces yo soy una persona que
hago las cosas, pero obviamente con una proyección y con una seguridad, tengo que Ujú. decirlo. Entonces yo dije, yo vengo, vamos a ver cómo se enfoca todo, pero yo me voy a enfocar en mi desarrollo personal, en mis Ujú. sueños, en vivir cosas, en aprender y no solamente en el amor. O sea, tú llegaste a vivir como una estudiante más con tu espacio tuyo y él Ujú. en su espacio. Exactamente. Bueno, adelantemos un poco el tiempo. Entonces, ¿cuándo decides ya como empezar ya este proyecto de pareja ya casada y todo? O sea, ya cuando regresé fue la relación muy, muy, muy intensa, mucho más intensa que antes, y en el 2013 nos casamos. Ujú. Nos casamos en el 2013 y bueno, desde eso somos muy felices, hemos logrado muchas cosas juntos, compaginamos muy bien, así tengamos culturas tan diferentes y una educación, hemos tenido una educación tan diferente. Eh, Sí, o sea, todo funciona la verdad muy bien y tengo que decir que no hemos notado los cambios culturales mucho como eso hemos escuchado de otras parejas, porque Ujú. él es muy abierto y yo también soy muy flexible y yo creo que una gran ventaja fue que yo llegué muy joven aquí, es decir, que o sea, yo, si a mí me preguntan, no, Catalina, ¿tú eres más Alemania o Colombia? Yo creo que soy mitad y mitad. O sea, Colombia de todas formas está muy, muy adentro en mí, con los principios, con la cultura, con muchas cosas, pero no solo Colombia, he cogido también muchas cosas de Alemania. En total, ¿ya cuánto llevas en Alemania? Eh, 15 años casi. 15 años. Bueno, y te fuiste de 18, entonces ya dentro de Ujú, poquito vas a haber vivido la mitad de tu sí, vida en cada ujú, uno de los dos países. sí. Bueno, ahora sí entremos en materia con nuestro emprendimiento. ¿Cómo haces teniendo tú tu formación en educación infantil? ¿Por qué terminaste con esta historia de los platanitos? Bueno, nosotros siempre quisimos emprender. Bueno, mi esposo es un enamorado de Colombia, de la comida, de todo. O sea, le encanta Colombia y Latinoamérica en general. Y bueno, a mí muchísimo más. O sea, me enorgullece representar a Colombia y ser, bueno, que en Alemania siempre he tratado de representar a Colombia con altura y, bueno, con mucho respeto. Y siempre quisimos hacer algo y dijimos, bueno, emprendamos. Y empezamos con una tarea de búsqueda qué exactamente podíamos hacer y este viaje comenzó hace muchos años, yo creo aproximadamente 10 años, con artesanías colombianas. Imagínate con las mochilas Guayú, teníamos contactos en Colombia, directamente desde La Guajira. Ellos nos Ujú. enviaban las mochilas, nosotros las comercializábamos aquí, pero nos dimos cuenta que era algo que no, o sea, no tenía mucho futuro, digo, o sea, me refiero a futuro es porque no era algo que pudiera agrandecerse mucho, que pudiera conocerse mucho, que pudiéramos llegar a muchas personas con estos productos, porque igual es un nicho, entonces lo dejamos después de unos años, incluso lo vendimos a otras personas que siguieron con este lindo proyecto y seguimos en la búsqueda de qué era exactamente lo que queríamos. Bueno, hicimos estudios de mercado, analizamos qué eran las falencias o las carencias que habían en Alemania en ese momento y nos dimos cuenta que el plátano era e incluso sigue siendo Claro. increíblemente desconocido, no solo en Alemania, sino en toda Europa. Entonces dijimos, es por ahí. Ujú. Comenzamos a buscar y había marcas de plátano, pero eran marcas que no cumplían con lo que nosotros queríamos ofrecer. Nosotros queríamos un producto de alta calidad, con los mejores estándares para el mercado europeo, un producto que tuviera obviamente esa tradición, pero también con una fusión de algo nuevo, de algo moderno. Ujú. Y tú seguías, o sea, tú has trabajado en el trabajo de educación infantil, o sea, estás Sí. haciendo las dos cosas paralelamente, o sea, el emprendimiento es paralelo a tu trabajo y al de tu esposo. Y a mi esposo ya no trabaja, mi esposo está enfocado 100% al emprendimiento, que ya incluso está creciendo un poquito más que un emprendimiento, y yo también trabajo, o sea, trabajo, lo acompaño a él y le ayudo, pero de todas formas con una amiga, mi mejor amiga, nosotros abrimos un kindergarten, es como un grupo de niños, Sí. tenemos un grupo privado donde ofrecemos, bueno, el cuidado en alemán, pero ofrecemos también el italiano y el español como lenguas maternas y Ujú. cantamos con los niños en estos diferentes idiomas y tratamos por medio de esta educación infantil transmitir un poco también de nuestras culturas. Ujú. Bueno, ¿y cómo te sentiste en este rol de empresaria? Ya
más que emprendedora, empresaria, viniendo de la docencia. ¿Fue difícil para ti ponerte en ese sombrero? Yo tengo que decirte que no, porque algo en mí, o sea, yo he tenido siempre un espíritu emprendedor toda la vida, entonces creo que era lo que siempre había querido y bueno, me llena de mucha satisfacción, lo hago con mucho amor y bueno, me encanta este rol. ¿Y qué es lo que más te gusta? O sea, no, porque a veces cuando hablamos con otras personas, otros colombianos en el exterior, otros latinos, la gente siempre tiene como ese deseo, esas ganas de montar algo, ¿sí? También tal vez en América Latina tenemos eso de voy a poner, así sea vender arepas, voy a hacer Sí, esto, quiero vender empanadas, en la universidad, yo no me varo, como este rebusque, siempre de buscar alternativas, pero muchas personas se quedan en la idea o en el sueño y les cuesta aterrizarlo, como que hay un autosabotaje de decir, no, pero es que no se puede, yo no voy a averiguar. Entonces, ¿cómo hiciste tú para que ese sueño se empezara a cristalizar y no se quedara como una simple, ideas. sí, ensoñación de tomando Sí. café con las amigas y que se hubiera quedado, ay, sí, rico tener un negocio y ya, y seguimos con nuestra vida común y corriente? ¿Qué hizo esa diferencia para que tú te lanzaras Bueno, a... yo creo que también yo hice la diferencia, o sea, yo soy una persona que en todo lo que yo hago o hago una cosa o no la hago. O sea, todo lo que yo me he propuesto, he luchado por conseguirlo, he trabajado fuerte, me he preparado para hacerlo y yo creo que esta fue una de esas cosas. Yo creo que el acompañamiento de Adam, de mi esposo, también fue o sea, fundamental para que esto saliera, para que lo lográramos de pronto con más fuerza, eh, porque también era un sueño de él, también era un sueño de él poder hacer algo que fuera nuestro, donde un poco fusionáramos las dos culturas, los dos países, Alemania con Colombia, donde cada uno sacara e intentara mostrar lo mejor de sus culturas. Entonces yo creo que eso también fue fundamental para ellos. Y bueno, ¿y cómo fue todo ese proceso? ¿Qué acompañamiento tuviste? ¿Cómo se monta un negocio en Alemania? Bueno, tengo que decirte que Alemania es un país de increíblemente muchísimos requisitos y muchas cosas. Nosotros comenzamos como a aterrizar la idea, o sea, que queremos, nosotros primero, nosotros como pareja, estructurarla, qué era lo que queríamos, cómo debía ser, obviamente empezar a mover contactos, a buscar en Colombia quién nos puede ayudar con la producción de este producto, alguien que tenga estas y estas características, luego un plan de negocio obviamente, luego ya legalmente fundar la empresa, o sea, son muchos pasos que hay que hacer, pero que se logran, o sea, si uno quiere, si uno investiga, si uno está ahí presente, dispuesto, entonces se va dando un pasito después del otro. ¿Y hubo muchos viajes a Colombia para encontrar el proveedor? ¿Cómo es el proceso? Cuéntanos. Mira que no hubieron tantos, ¿por qué? Porque nosotros, antes de que, o sea, nosotros íbamos a viajar a Colombia y llegó nuestro querido coronavirus y nos Ah, paró todo. Pero nosotros aprovechamos ese tiempo para seguir moviéndonos, hablando obviamente con las empresas, mirando quién tenía, cómo se podía hacer envío de muestras de un lado al otro. Entonces, no pudimos ir en ese momento nosotros personalmente, pero pudimos mover desde acá muchas cosas para ir adelantando esos procesos que ya después, tiempo después, fueron fundamentales para poder desarrollar este proyecto. y cuéntanos entonces de dónde vienen los plátanos, cómo es, o sea, cómo salen de Colombia hasta llegar a Alemania. Bueno, muchas personas me dicen, pero ¿por qué no los hacen acá en Alemania? ¿Por qué no los fabrican? ¿Vale más la pena? Y yo digo, no. O sea, desde el principio para mí era fundamental dejar todo en Colombia. Porque Colombia es un país que obviamente necesita trabajo, necesita oportunidades en comparación de Alemania, donde hay tanto trabajo y hay tantas posibilidades. Entonces nosotros desde un comienzo dijimos, toda la cadena tiene que quedar en Colombia, o sea, desde las cosechas hasta la producción, los empaques, las cajas, todo es hecho en Colombia. Bueno, y es enviado a Alemania en contenedores. Ujú. ¿Y tuviste que crear otra empresa en Colombia o No, no? no, Ok. por suerte no. Y bueno, los llega todo a Hamburg, Alemania, y luego llega nuestra bodega acá en el sur de Alemania. Y bueno, y aquí se empieza a mover todo de distribuir el producto. ¿Y cuándo empezó? O sea, ¿cuándo te llegó el primer cargamento de...
de De platanitos. platanitos. ¿Cuándo coronó ese campamento de platanitos? Bueno, no hace tanto, hace aproximadamente un año, parece mucho, pero en realidad para un emprendimiento es poco, un año. Y bueno, hace más o menos fue el verano del año pasado, llegó nuestro primer cargamento lleno de, o sea, yo le decía a la gente, no son platanitos, son sueños, lleno de muchas promesas, de muchas ilusiones, no solo de nosotros, sino también de las personas en Colombia, de los que los producen, de los que cogen los racimos de plátano, hasta los que los ¿De dónde viene pelan, ese los plátano? fabrican. Contémosle. Contémosle a Este las plátano personas viene de De Antioquia. Antioquia, que es uno de los ¿De mejores Urabá plátanos. o...? Sí, es uno de los mejores plátanos, porque obviamente yo también vengo de esta región y para mí era importante, bueno, esa conexión. Ujú. Entonces salen de Antioquia, todo el proceso se hace ahí Ujú. y salen directamente en barco, supongo, o en En avión. barco, no, en En barco. barco. Y bueno, yo he visto en la página de ustedes que, bueno, igual está en alemán, son certificados orgánicos Orgánicos con los platanitos, no ah, orgánicos somos certificados con la con la panela y el azaí, panela. pero tengo que decir que los platanitos también tienen muy buenas certificaciones, o sea, son veganos, tienen los estándares más grandes, altos de calidad que las personas normalmente no conocen esas terminologías, pero que en el, o sea, en los mercados y con los compradores grandes, obviamente sí son conocidas como el IFF o el SMETA o otras certificaciones. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo fue todo el proceso del nombre, incluso los Catas Plantain Chips? Bueno, mira, nuestra empresa en realidad se llama Mm, Nativos Food, pero cuando desarrollamos el primer producto, porque nosotros no queríamos quedarnos con los platanitos, incluso no queremos, o sea, nosotros, nuestra misión es crear un puente entre Colombia y Europa, actualmente en Alemania, para poder ser como los voceros, los representantes de muchas personas y muchos productos en Colombia. Pero comenzamos con los platanitos y a la hora de buscar el ujú. nombre, con muchas personas, un grupo de trabajo que nos estaba apoyando en ese entonces, dijimos, ¿qué nombre le ponemos a los platanitos? Y todos dijeron, tenemos que ponerle tu nombre, o sea, tú eres la representante, tú eres Colombia, tú vibras por lo que haces, vamos a ponerle Catas. Y yo, ¡ah! ¿Cómo que le vamos a poner Catas? Y todo el mundo, bueno, se lanzó como votación y todo el mundo dijo, o sea, cómo nos parece tanto la pronunciación como la forma de escribir, porque obviamente sin olvidar que acá es otro idioma diferente al español. Claro, claro. Y al final, miran, ganó el Catas y bueno, yo creo que fue una buena elección. Yo me siento muy orgullosa de que los platanitos lleven mi nombre y bueno, de representar a Colombia y de ser vocera de nuestras costumbres, nuestras raíces. Sí. ¿Y cómo fue este proceso de lanzamiento? ¿Fue la estrategia? ¿Cómo presentaron en sociedad estos platanitos? Porque vienen de varios sabores, Sí, si tenemos entendí bien. tenemos tres sabores, los salados, tenemos un chili dulce que no es picante, eso nos toca explicarlo muy constantemente porque en ese entonces no sabíamos que la palabra sweet chili no era para todos tan conocida. Y tenemos los de chili amazónico con un toque de limón. Y bueno, los lanzamos, o sea, yo creo que las redes sociales son una ayuda increíble para estos negocios y para estas ideas. Y bueno, comenzamos con las redes sociales, también en reuniones y fuimos invitados a muchos eventos, desde supermercados grandes hasta eventos de las embajadas, a entrevistas, entonces ahí fuimos dando a conocer nuestros productos. ¿Y cuál fue la respuesta o sea, tú abriste dos mercados, decir, quiero llegarle a los latinos o realmente era desde el principio para los alemanes? Yo creo que los dos, o sea, los latinos dije, ok, extrañamos estos productos, son ricos, obviamente eh, para mí también era importante ser una prestadora de alegría, digámoslo así, traer algo que muchos anhelan y que muchos extrañan y la calidad colombiana, que acá en Alemania no la hay, sino que hay más del África o una calidad ecuatoriana que es un poco diferente. Entonces, sí, o sea, los latinos, pero de todas formas queríamos llegar a los alemanes, queríamos llegar a las grandes cantidades de personas y bueno, y poner a los alemanes a comer plátanos, sí. Y bueno, ¿y cómo es la respuesta del alemán promedio cuando en estas degustaciones descubre el plátano, el A ver, chip de tengo que decirte que plátano? en las degustaciones esto es una locura, la gente, plátano,
pero ¿qué es plátano? ¿Banano? No, no es banano. O sea, es explicar, es educar a las personas porque, como te lo comentaba anteriormente, sigue siendo una palabra desconocida. Es un producto que no se conoce a no ser de que las personas hayan tenido la oportunidad de viajar a, bueno, al continente africano, que ahí se consume obviamente, o a Latinoamérica. Ujú. Y los que han viajado lo conocen, lo extrañan, lo añoran y lo disfrutan, pero los que no, no. Entonces, bueno, ha sido mucho tiempo, incluso sigue siendo uno de nuestros grandes retos para llegar a más mercados, explicar qué es el plátano. Pero en las degustaciones la gente es fascinada. O sea, los platanitos son tostaditos, ellos son delgaditos, son muy parecidos a las papitas que Ujú. conocemos, ¿no? Las papitas fritas. Entonces, o sea, les encanta el sabor y se sorprenden de que no sepa banano. O sea, que ellos relacionan inmediatamente platanitos con banano y cuando lo prueban dicen, pero esto es totalmente diferente, es delicioso, es exótico. O sea, ha tenido muy buena resonancia. Bueno, y en los distribuidores, en los supermercados, las tiendas. Los distribuidores también, o sea, cuando las personas ven el empaque dicen, wow, el empaque es muy bonito, es muy colorido, pero la gente no logra imaginarse qué hay adentro. Ujú. Cuando lo abren es como abrir una cajita de sorpresas, algo súper novedoso, súper diferente. Y bueno, como te digo, yo creo que el 99% de las personas que los prueban en degustaciones, en eventos, los quieren comprar. ¿No has tenido todavía comentarios? O sea, toda la gente ha sido más bien curiosa e interesada por descubrir el producto. Sí, la gente ha sido muy abierta, muy respetuosa, también respetando que es un producto que viene de Colombia, o sea, que hay muchos valores y muchas cosas detrás del producto, que es hecho con mucho amor. Tengo que decirte que hasta el momento no hemos tenido absolutamente malas reacciones de nadie. Bueno, y cómo es ese lado tuyo vendedor, vendedora? Porque hay muchas personas que quieren hacer el emprendimiento, pero a la hora de salir a vender les cuesta, como que dicen, no, sí, yo hago esto, yo hago algo de culinaria, o tengo hago manualidades, algo artesanía, pero me cuesta mucho venderlo, ponerle un precio, ir hacia las personas y empezar como a hacer todo este trabajo de comercial. ¿Cómo te sientes tú en ese rol? ¿Ya llevabas ese vendedor innato o has aprendido a ser vendedora? Bueno, no sé si lo llevaba, pero obviamente es un proceso que se aprende y es un proceso que yo disfruto porque me siento orgullosa del producto, me siento orgullosa de mis raíces y de compartirlo aquí con el mundo. Entonces tengo que decir que no me ha costado mucho. Obviamente he aprendido mucho de mi esposa, a veces no cómo tengo que presentarme, porque yo me presento así como yo soy, con mi forma de ser, con mi originalidad, y eso les gusta a las personas, pero un poco más con las finanzas ahí, sí he tenido un poco de acompañamiento por su parte. Bueno, y me hablabas que tenías otros productos dentro de Nativos. Sí, ¿Qué mira, tienes más? en los supermercados, o sea, actualmente se está ofreciendo solo los platanitos, pero nosotros nos dimos cuenta que queríamos ofrecerle a las personas que compraran nuestro producto por las páginas de internet una gama de productos, no solo un producto, sino para que las personas dijeran, ok, voy a comprar, pero también quiero llevarme esto, esto y esto. Entonces, nos empatizamos en la panela, que sigue siendo también un producto relativamente desconocido acá en Europa. El azaí, que lentamente coge más fuerza y más furor en los mercados, más que todo en Estados Unidos, bueno, y en Brasil obviamente, pero es colombiano el azaí, no es de Brasil. Y café colombiano, que bueno, sé que nos representa en todos los lugares. ¿Y el café de qué parte es el que Del estás vendiendo? Huila, ¿Del el Huila? café del Huila. ¿Y ese Ujú. qué marca tiene? ¿Cómo se También llama? todos, aquí le dejamos a todos los productos el nombre Cata, Ok, con un subtítulo, depende del producto. de la categoría. Bueno, ¿y qué Exactamente, de dice la tu categoría. mamá, y tu papá de verte ahora en este rol? La gente, tus amigos de Colombia. Ay, bueno, yo he tenido buena resonancia, son todos muy dulces y bueno, viven muy orgullosos de mi trabajo, de mi esfuerzo, porque obviamente como mamá también de dos niños y en un país diferente, sin mucho apoyo, o sea, tiene que compaginar todo muy bien, necesita todo mucha planeación, mucho esfuerzo, muchas noches de trasnocho y de trabajo.
las personas obviamente afuera no lo ven, pero que sí tiene que funcionar todo un poquito como un relojito suizo, llegan los niños, hacemos esto, luego trabajamos, los acostamos, o sea, es como un rompecabezas de cosas que tienen que funcionar. ¿Y crees que Alemania es un país que te permite hacer eso como con un acompañamiento, con un respaldo, o te sientes a veces, "Uf, es demasiado trabajo, muy pesado, no tengo ayuda"? Pues a ver, respaldo que no diga, lo respaldan a uno mucho, o sea, sí hay algunos cursos que uno puede visitar, pero es como más para comenzar con el emprendimiento, como para desarrollar un plan de negocios o hacer cosas así, pero ya luego, ya obviamente es lo que tú hagas con tu proyecto, con el capital que tengas para invertir, bueno, con tus habilidades y bueno, también con la familia, porque obviamente los niños sí visitan un kindergarten, pero obviamente es en las horas de la mañana hasta las 2 de la tarde más o menos, o sea que de todas formas toda la tarde están los niños bajo nuestro cuidado. Entonces yo creo que de pronto, no solo en Colombia, sino yo creo que a nivel internacional, porque obviamente yo estoy siempre en discusiones, en muchos intercambios con mujeres emprendedoras, todavía hay mucho camino por recorrer, hay mucho camino de ayudar a las mujeres, de ofrecerles también un acompañamiento para que crezcan también de una forma de pronto más rápida, ¿no? Y aquí pues en la comunidad de Curuba y Cocuyo también hablamos mucho de lo que es transmitir la cultura colombiana, las raíces, el idioma. Cuéntanos en tu familia cómo funciona esto, cómo manejas esta doble cultura en la casa, con dos lenguas en la casa quizás. Sí, bueno, para mí la cultura colombiana y, bueno, mis raíces, transmitírselas a mis hijos, ha sido y sigue siendo siempre o sea, de mucha importancia. Y desde un comienzo, desde el embarazo, o sea, mis hijos no han escuchado nada más que no sea español de mi parte. Ellos, mi hija de 6 años habla muy bien, tiene un nivel increíble de español y bueno, el chiquitico también entiende todo y comienza cada vez a hablar más en español. El idioma de la casa es el alemán, bueno, mi esposo y yo, y mi esposo y los niños, pero los niños y yo, incluso estando con él, hablamos solo español y ellos aman a Colombia, obviamente más la mayor porque ha visitado varias veces Colombia. A ellos les encanta la arepa, hacemos patacones, empanadas, o sea, ellos les encanta Colombia, viven enamorados de Colombia, hablamos de los animales de Colombia, leemos cuentos colombianos. Incluso la semana pasada, antepasada, estuvimos en el buque Gloria, que llegó aquí, Alemania, invitados, y los niños nos acompañaron, y ellos felices con su camiseta de Colombia, representando a Colombia. O sea, yo creo que hemos hecho buen trabajo los dos, porque los niños se sienten identificados con las dos culturas. ¿Y cómo fue el comienzo de tu relación? Porque para muchas personas a veces no es fácil las relaciones de pareja entre personas de diferentes culturas. eh, y yo he hablado con algunas mujeres y hombres que se sienten un poco como no hay espacio para mi cultura en casa, pues porque mi pareja no la valora o no le da la importancia, pues porque obviamente comparamos un país más desarrollado Uh -huh. económicamente que otro. ¿Qué has visto tú? Si bien no sea el caso de tu familia, ¿has visto disparidades entre las parejas mixtas que conozcas entre latinos y alemanes? Bueno, yo tengo que decir que en mi caso no, con mi esposo no, él es amante de la cultura colombiana y latina y es increíblemente abierto, incluso muchas amigas han dicho, wow, es muy abierto, o sea, no le importa, él sí entiende, o sea, cada vez entiende más, él entiende ya prácticamente todo en español, obviamente práctica no tiene tanta porque hablamos en alemán él y yo, como nuestro idioma. Incluso a veces intentamos un poco en español, pero tengo que decir que el idioma de nuestra relación desde un comienzo fue el alemán, entonces no es tan fácil cambiarlo. Pero él, si yo me pongo a acordarme, hace 12 años, él podía sentarse con un grupo de latinos que hablaran toda la noche español sin ningún problema. A él le encanta la música. Acá en mi casa no hay día que no pongamos música colombiana. Escuchamos música, comemos, o sea, la gastronomía colombiana también nos acompaña aquí en nuestro día a día, no siempre, porque hacemos una mezcla de todo, pero sí juega un papel importantísimo y hasta el momento, por suerte, ha funcionado todo muy bien.
¿Y qué dirías en tu casa? ¿Dónde se ve Alemania en tu casa? Además de que sea el idioma tuyo con tu esposo. ¿En qué otras costumbres se ve la parte alemana? Bueno, en que nos quitamos los zapatos antes de entrar a la casa, eso es una costumbre increíblemente muy alemana. Eh, también en la estructura de la casa, en el orden, también en la educación de los niños, obviamente. O sea, tenemos esa alegría, esa flexibilidad colombiana, pero también hay reglas o sea, exactas, digámoslo así, también de puntualidad, de organización, de que decidimos las cosas juntos. Eh, Porque mi esposo en realidad no es tan alemán, o sea, él es alemán, 100% alemán, pero su alma yo creo que es un alma más latina y más, no es tan alemán en todo. Ujú. Y digamos, de esas cosas que dices ahora tan alemán, hay cosas de la cultura que después de tantos años todavía te causen un poco de fricción o de choque. Absolutamente, o sea, para mí no. Yo creo que como las acogí tan rápido y yo a mi llegada a Alemania me empaticé no solamente en relacionarme con latinos, es decir, me encanta vivir con ellos, la energía, recordar la música, el idioma. También intenté siempre estar acompañada de muchos alemanes, de entender la cultura alemana, de entender las tradiciones y yo tengo que decir que no, absolutamente no hay algo que me disguste, que no me guste. Bueno, de pronto el desaseo de algunos, que a veces los olores son un poco agobiantes, pero eso es algo más de la calle y es algo, una elección con quién estoy, con quién no estoy, entonces es algo que en realidad no es tan, bueno, tan molestoso para mí. Últimamente, yo hablo por el caso de Francia, que es donde yo vivo, estamos en pleno periodo de elecciones con una amenaza de la extrema derecha que está subiendo Ujú. con fuerza y lo estamos viendo en varios países, que pues si bien es una decisión de cada país, pues para las personas que venimos de procesos de migración, pues es como un temor que planea de decir, Ujú. wow, se van a empezar a poner las cosas más difíciles. ¿Tú has sentido alguna vez algún tipo de discriminación o micro xenofobia, digamos, por el hecho de ser colombiana? ¿Lo has sentido de alguna manera? ¿Cómo has llevado esa situación? Me refiero, por ejemplo, al típico chiste de Pablo Escobar y la coca y, bueno, la violencia y demás. Bueno, yo tengo que decir que yo como persona, o sea, también con mis características físicas, porque bueno, yo soy un poco morena, de cabello crespo, o sea, eh, latina en mi forma de verme y bueno, comparada con los alemanes muy diferente. Tengo que decir que he tenido la suerte de que bueno, de pronto llegué también a una ciudad que es abierta, Freiburg es una ciudad de estudiantes, una ciudad muy verde, una ciudad que obviamente está en la frontera con Suiza y con Francia, entonces es un poco más abierta a muchas cosas. Hasta el momento, no, nunca he vivido rechazo, no he vivido ninguno de estos casos, aparte obviamente de los comentarios ignorantes de uno u otro, ay, venís de la ciudad de Pablo Escobar, o Pablo Escobar esto y aquello, que conmigo rapidito reciben una respuesta donde rápido se para el tema porque no apoyo estas cosas, o sea, no me gusta que categoricen a un país y a tanta gente como yo y como de pronto tú y como mucha gente que vivimos acá en el extranjero y que luchamos día a día por mostrar la mejor cara de Colombia, por mostrar que Colombia tiene tanto talento, tiene tantas cosas maravillosas y que no nos podemos dejar encasillar por la ignorancia de muchos, ¿no? Y no sé si lo sabes, pero ya Medellín se está volviendo de moda. Hay mucha gente que Claro. se está yendo Uh a, hay incluso Airbnb, hostales, se está convirtiendo en un destino para todos estos nómadas digitales que se instalan en Medellín. ¿Cómo ves esa transformación de tu ciudad también? De que tal O vez sea, incluso tuviste que vivir cuando eras niña una otra Medellín o tus padres, uh-huh. tu familia y de repente ver esta otra imagen, ¿cómo te sientes? ¿Te sorprende? Bueno, yo me siento muy orgullosa, me siento muy orgullosa o sea, acá que me preguntan de dónde vienes, o sea, de Medellín es una ciudad innovadora, es una ciudad hermosa, o sea, acá en Alemania se dice, Colombia en ese momento es sexy, Colombia, o sea, se ha visto el trabajo de las últimas generaciones, o sea, lo bien que estamos haciendo las cosas, porque Colombia cada vez eh,
atrae a muchas más personas. Incluso la Comuna 13, donde anteriormente pasaban tantas cosas tristes, hoy es el centro que recibe a tantos turistas de todo el mundo, que abre las puertas. O sea, es tan lindo cuando yo intercambio experiencias, sea con alemanes, con suizos, con franceses, con personas de muchas nacionalidades acá en Europa. O sea, lo encantados que ellos vienen de Colombia, de la alegría, las sonrisas de las personas, la amabilidad, ese calor de hogar que le abrimos las puertas a las personas incluso sin conocerlas, esa forma de querer ayudar, o sea, es increíble, es muy bonito. Bueno, y cuéntame qué consejo le podrías dar a las personas que nos estén viendo, los hombres, las mujeres, las chicas, chicos latinos que nos vean más adelante y que tengan esa idea quizás de lanzar un emprendimiento en Alemania, que es donde tienes tu experiencia. ¿Hay un gusto en Alemania para este tipo de producto latino o simplemente que se lancen a emprender en cualquier negocio sin centrarse en lo latino? Bueno, yo tengo que decir que primero hay que estar, o sea, está bien soñar y está bien tener ideales, pero también hay que estar un poco aterrizado y prepararse, obviamente, con la idea que uno tenga. O sea, si es por el lado de los alimentos, realizar obviamente un estudio de mercado, analizar exactamente qué carencias tiene el mercado, qué, cuáles son los retos, cuáles son las certificaciones y el respaldo que tiene que haber detrás de este producto. O sea, yo creo que todo es posible, se necesita obviamente de una buena investigación, buena preparación, desarrollo de negocio y obviamente también tener una red de personas que crean en ti, que te apoyen y que te acompañen en este trayecto, en este viaje. Entonces, ahora me haces pensar cuáles serían entonces esos como errores en los que cae la gente cuando se lanza a este emprendimiento. ¿Cuáles son O sea, como yo esos? creo que, a ver, nosotros por suerte no hemos tenido tantos errores hasta el momento. Eh, no sé, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo creo que desde el empaque, o sea, desde saber que el empaque tiene otras normativas diferentes a las normativas que conocemos en Colombia, digamos, hasta la traducción de los empaques, hasta la tabla nutricional, o sea, ahora me refiero a un producto como estos de alimentos, es diferente en Colombia, tiene que estar con otro formato y con otros, o sea, con otro análisis diferente, o sea, yo creo que es importantísimo investigar todos los requerimientos antes de lanzarse. Claro, también porque hay una normativa distinta también Claro, de lo la que es de la Unión normativa es Europea totalmente de distinta. certificaciones, Ujú. trazabilidad del origen de los productos y tal vez Exactamente. es verdad que nosotros tenemos incluso que hablas ahora de comida, a veces podemos decir voy a montar mi negocio, mi restaurante, voy a vender arepas sin saber Ujú, si puedo vender arepas en cualquier esquina. Tal vez hay un montón de reglas que no van a ser ujú. iguales. No es tan Que no van informal. a ser iguales. No, informal absolutamente no, porque también el mercado negro y todas esas cosas que uno hace sin pagar impuestos, obviamente están categorizados en el mercado negro, o sea, no son ilegales, son ilegales. Entonces, obviamente es entender primero que se quiere, estructurar la idea y luego prepararse para ejecutarla y prepararse obviamente no pensando en nuestro país, en nuestras reglamentaciones, sino en el país donde estamos viviendo, entendiendo también el idioma de ese país, porque al final si tú no estás interesado solamente en vender a latinos, tienes que estar también preparado a nivel del lenguaje para poder comunicar con clientes, con compradores, para cerrar negociaciones y cosas de estos tipos. Y digamos, ¿cuál es el tipo de marketing que estás haciendo para llegarle a los alemanes? Pues porque ya sabemos que hay canales de redes sociales para llegarle a la comunidad latina, que no le tienes que explicar que es un platanito. Entonces, ¿cómo estás abordando este marketing con los alemanes? ¿Cómo los estás captando? Bueno, nosotros nos estamos enfocando obviamente en Instagram, en el marketing por medio de Instagram, por Google, pero también el contacto directo con las personas en las degustaciones que hacemos en los diferentes eventos, en los supermercados. Pero tengo que decirte que tenemos todavía un camino muy grande, un trayecto muy grande que recorrer, porque incluso todos los latinos, ni siquiera en Alemania, ni en los países vecinos a los que podemos llegar porque tenemos la capacidad de enviar a toda Europa,
o sea, no nos conocen. ¿Por qué? Porque igual de todas formas es un camino largo, es un camino que se necesita una inversión muy alta y obviamente para poder llegar en una agilidad tan grande a tantos lugares se necesita un capital exorbitante, prácticamente imposible. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es ir subiendo una escala después de la otra y hacerlo de la mejor forma, hacerlo con profesionalismo, con responsabilidad y bueno, con mucho orgullo de presentar estos productos. Y digamos, hay, ¿cómo tienes la competencia? Porque igual existen ya ciertos distribuidores de platanitos de, bueno, y de café y de panela Sí. que se consiguen en las tiendas latinas. ¿Tú entras a ese tipo de circuito también o tú le apuntas a un circuito más alemán? Yo tengo que decirte que hasta ahora le estamos apostando más al mercado alemán. ¿Por qué? Porque nuestro producto, en, o sea, en la calidad, la elaboración, en la normatividad que viene detrás del producto, está en un estándar, en un nivel mucho más alto que obviamente nosotros no podemos a veces ofrecerles a los compradores de tienditas un precio como lo ofrecen otros productos que no tienen absolutamente ninguna certificación, que no tienen una razón social. Entonces, obviamente, tenemos que apostar por unos mercados un poco más competitivos, o sea, que de pronto valoren más el producto, porque desgraciadamente sí hemos tenido la experiencia que los latinos en algunas ocasiones, no me refiero al comprador latino, sino o sea, al vendedor, a los dueños de las El tienditas, intermediario. el intermediario sí dice, no, este producto está más costoso, prefiero quedarme con esto, no me importa mucho cuál es la razón social, no me importa mucho quién se ve beneficiado con el producto, qué certificaciones tiene, ellos quieren algo que lo compren, que lo vendan rápido, que la gente no pregunte mucho y que, o sea, no les importa el cuidado del planeta mucho, entonces, claro, es otra gama, es otra cosa diferente, que en Es realidad a verdad veces es que triste, ¿no? eso me hace pensar mucho de diferencias que hay en Alemania con, al menos con Francia, por ejemplo, y es que a mí me da la impresión de que Alemania tiene una gran conciencia ecológica, como que tienen ya este discurso de de la Sí. sostenibilidad, lo tienen mucho más arraigado y, y yo recuerdo haber discutido una vez en estos intercambios de clases de colegios que mandan niños de un colegio, porque sí, hay como las ciudades están hermanadas y esto, Sí. y que los niños franceses se iban en avión para la charla, para este intercambio. Y que cuando era el turno de los niños alemanes, ellos habían dicho nos vamos a ir en tren o en bus y nos vamos a demorar el doble y no importa, Sí, pero porque ecológicamente no iban a hacer y los papás tampoco, nadie sí, era dentro que en qué cabeza cabe que vamos a hacer un vuelo en avión de sí. 1 hora cuando nos podemos ir en el tren o en el bus y allá ya vamos a llegar, mientras que los niños del colegio francés lo habían hecho. Entonces, es verdad que pues, cuando llego a Alemania sí he percibido eso, como es que es orgánico, es que es ecológico, quién está detrás, que hay como un interés que tal Sí. vez en otros productos o en otros mercados es deme el más barato y no me importa como, como esa parte de comercio justo o comercio Ujú. equitable tan bien trabajada. O sea, tienes la razón. Es así, el mercado alemán es un mercado que se enfatiza mucho en la sostenibilidad, en saber, ellos preguntan, ellos no se quedan con, sí, se ve bonito, se escucha bien, o sea, ellos quieren saber a fondo cómo funcionan las cosas, qué hay detrás de la marca, qué personas son las que están ahí. Entonces, bueno, eso también ha sido un gran reto, obviamente, porque es educarse uno, así uno lleve prácticas sostenibles en su vida diaria, es una cosa bueno, intentar gastar menos agua, comprar en los mercaditos así de pueblos, no comprar cosas empaquetadas, o sea, en grandes cantidades, a uno montar una empresa con un producto y llevar todo un ámbito sostenible por detrás. Entonces, claro, eso nos ha sido un reto, pero hemos encontrado muy buenos aliados en este camino en Colombia y Colombia, tengo que decirle a los que no sepan, o sea, cada vez se está posicionando más en los mercados internacionales como un país que quiere ser sostenible, que de pronto no logra todo a la perfección, pero que está en ese camino y que cada vez quiere lograr hacer las cosas más justas, más sostenibles, más bien hechas.
Sí, no, y además también porque hay acompañamiento de la Unión Sí. Europea en nuestros países de América Latina para que puedan acceder a certificaciones en muchos sectores. Entonces también hay ya Exactamente. como Una una ayuda. comprensión Sí. en el productor criollo de entender que si quiere llegar a mercados europeos, pues Exactamente. les toca sí o sí eh, cambiar ciertas prácticas en la Sí. medida de lo posible para garantizar esa salida. Exactamente. Ay, La inversión alemana en este caso es increíble, o sea, invierten muchísimo en la agricultura colombiana, en enfocarse en todas estas prácticas sostenibles y bueno, me parece que es algo muy bueno porque ellos tienen la capacidad monetaria de apoyar todos estos proyectos, entonces bueno, es algo que los colombianos, los productores deben aprovechar, ¿no? bueno, ya estamos llegando a la hora de nuestra entrevista, que ha sido súper interesante. Eh, Dinos, las personas que no están en Alemania o las que están en Alemania, que te quieran comprar, ¿cómo pueden comprar tus platanitos? Bueno, para todos los que estén interesados en apoyar este emprendimiento, en tener un pedacito de Colombia en sus casas, en sus hogares, bueno, pueden comprarlos por medio de nuestra página de internet www.nativosfood.e o también nos pueden escribir un mensaje por las redes sociales si de pronto no logran realizar la compra, si algo no les funciona, si no saben cómo se hace, o sea, siempre estamos súper atentos a responder rápidamente las preguntas, bueno, y acompañar en todo este proceso. Y entonces también les tenemos una sorpresa para las personas que quieran comprar. Catalina nos va a hacer una reducción del 10%. Yo ahorita cuando postee les voy a dar, no sé si puedes escribir ahí el número del código. Sí, Bueno, Catalina lo va a poner ahora aquí y si no, yo lo voy a anotar después cuando ponga el posteo. Entonces, ustedes entran a la página de Nativos y ahí van a poder hacer la compra de sus platanitos y con el código que les vamos a dar van a tener un descuento del 10%. Ahí lo ok, ya lo estoy tenemos. poniendo. Excelente. Dame un Entonces ya saben, segundo. cuando vean este video después grabado o cuando lo escuchen en el podcast, en ahí también en la descripción del podcast quedará este código para que quieran hacer realidad este antojito. Y bueno, esa era la primera sorpresa y la otra sorpresa, la segunda que tenemos, es que como ya es costumbre con nuestras charlas de Curuba y Cocuyo, esta semana vamos a lanzar también un concurso con Catalina para las personas de la comunidad. Vamos a hacer un concurso y vamos a regalar un kit de platanitos de los distintos Campanela. Ujú, sabores con panela ujú. para que ustedes así estén en Alemania o estén en Francia o en cualquiera de los países en Europa, eso sí, porque pues por la distribución es un poco complicado llegar más lejos, pero bueno. La Unión Europea es bastante grande, así que si ustedes nos están viendo desde Alemania, Italia, Suecia, Suiza, Austria, España, Portugal, pues anímense y participen en este concurso. Mañana les estaremos contando las bases del concurso para que puedan participar. Y mientras participan, pues pueden ir comprando también directamente en la tienda de Catalina. Muchísimas gracias, Catalina. No sé si quieres agregar algo más, una invitación para las personas que nos ven, que nos van a ver, nos van a oír más adelante. Bueno, principalmente muchas gracias por esta linda invitación. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, están gastando un poco de su tiempo escuchando esta historia. Y bueno, es mi invitación a que bueno, nos colaboren, a que compartan esta información, a que compartan estos productos con las personas conocidas que sean de otras culturas para que bueno podamos llegar a más personas, a más extranjeros y mostrarles que en Colombia se come rico, mostrarles que los platanitos son deliciosos y que bueno se pueden combinar no solamente como snacks sino con ensaladas, con salsas que son increíblemente versátiles y bueno que se pueden disfrutar. Sí, para acompañar el Sí. ceviche son buenísimos. Y para así Ujú. haciendo salsas con guacamole, ¿no? Yo también los tengo como parte de, cuando hacemos aperitivos, acá en Francia se utiliza mucho el aperitivo, que no se invita tanto a la gente, no necesariamente se invita
a cenar a la gente, sino que uno Sí. invita a un aperitivo, entonces pues hay vino y Pero hay, mira que y hay voy a que compartir aprovechar. y yo hago cosas y los platanitos siempre tienen su éxito. Y una pregunta, Ujú. ¿van a hacer platanitos dulces? Esto es un proyecto para más adelante, pero ahora que me estás hablando del aperitivo, quiero compartirte algo. O sea, estos, los catos plantainditas, o sea, los hicimos exactamente para los aperitivos. Mucha gente todavía no lo sabe. Mira, está en forma de cucharita Claro. y son Ah, ideales para comer con salsas, para ponerle hogado, carne desmechada, pico de gallo, todo encima. Y así, o sea, se pueden disfrutar muy bien con bebidas, o sea, son como una especie de pataconcito y son súper crocantes. no, pues es que ya más con la apertura del paquete ya nos dejaste antojados a todos. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Catalina. Y bueno, les vamos a dejar ahorita el código para que se antojen y vayan a ir a comprar. Entonces, los Bueno, esperamos a todos ustedes la próxima vez en una nueva charla de Curuba y Cocuyo. Muchas gracias. Gracias, gracias, Cata. feliz noche, una linda Chao. semana a todos, chao. Chao.